Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. ¿Sabías que en la Biblia existía un grupo llamado samaritanos, que tenía la misma origen que los judíos, pero era completamente rechazado por ellos? Y que este rechazo no era solo religioso, sino también cultural e histórica. Los samaritanos no solo fueron excluidos del templo en Jerusalén, sino que llegaron a construir su propio templo en el monte Gerizim, creando una rivalidad que duró siglos. Y aquí va algo aún más intrigante. A pesar de toda esa hostilidad, Jesús eligió a los samaritanos como ejemplos de fe y compasión en varias de sus historias y enseñanzas. ¿Por qué será que Él hizo esto? ¿Y qué podemos aprender hoy con esta sorprendente inclusión? En este video vamos a explorar quiénes eran los samaritanos, por qué eran tan rechazados y cómo sus historias revelan lecciones espirituales que aún ecoan en los días de hoy. Prepárate para un viaje profundo y lleno de revelaciones sobre uno de los pueblos más intrigantes de la Biblia. Los samaritanos son un grupo mencionado en la Biblia que se originó tras la división entre el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. La historia de ellos se remonta a la época en que los israelitas fueron llevados al exilio por Asiria en el siglo VIII a.C., cuando el rey asirio Sargón II conquistó Samaria, la capital de Israel, deportó gran parte de los habitantes originales y trajo extranjeros de diversas naciones para poblar la región. Estos extranjeros trajeron sus propios dioses y prácticas religiosas, mezclando sus creencias con la adoración al Dios de Israel. Este proceso se describe en 2 Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 34, donde vemos el complejo origen religioso y cultural de los samaritanos. Esta mezcla de pueblos y creencias causó tensiones profundas con los judíos del Reino del Sur, que permanecieron más cercanos a las tradiciones mosaicas. Los samaritanos se consideraban a sí mismos como descendientes legítimos de los antiguos israelitas y mantenían un culto propio al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, los judíos de Judea veían a los samaritanos como impuros, acusándolos de desvirtuar la fe verdadera. Esta disputa sobre la identidad religiosa y étnica de los samaritanos marcó profundamente sus relaciones y perpetuó el sentimiento de rechazo. La posición geográfica de Samaria también contribuyó a su relevancia y controversia. Situada entre las regiones de Judea y Galilea, Samaria era una ruta importante para el comercio y la comunicación. Sin embargo, el prejuicio de los judíos hacía que muchos evitaran pasar por allí, prefiriendo trayectos más largos para evitar el contacto con los samaritanos. Esto refleja cómo el rechazo no era solo religioso, sino también cultural y social. Con el tiempo, los samaritanos desarrollaron prácticas religiosas distintas, incluyendo su propia versión del Pentateuco, el cual consideraban la verdadera ley de Moisés. También veneraban el monte Gerizim como el lugar sagrado elegido por Dios, en oposición a Jerusalén.
Estas diferencias reforzaron las divisiones y consolidaron a los samaritanos como un pueblo aparte. Los samaritanos no eran solo rechazados por su origen y religión, también eran frecuentemente asociados con la ocupación extranjera, dado que sus tierras habían sido pobladas por gentiles. Esta percepción de extranjería creó una barrera casi infranqueable entre ellos y los judíos, alimentando siglos de desconfianza y hostilidad. El origen de la separación entre los judíos y los samaritanos puede ser rastreado hasta la división política del reino de Israel tras la muerte del rey Salomón. Como se narra en Primeros Reyes, capítulo 12, el hijo de Salomón, Roboam, se convirtió en rey, pero su política severa llevó a la revuelta de las tribus del norte. Bajo el liderazgo de Jeroboam, estas tribus establecieron el reino del norte, con Samaria como su capital, mientras que el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, permaneció bajo el dominio de Roboam. Esta división no fue solo política, sino también religiosa. Jeroboam temía que el pueblo del norte fuera atraído de regreso al reino del sur al viajar a Jerusalén para adorar en el templo. Para evitar esto, creó lugares de culto alternativos en Betel y Dan, donde instaló becerros de oro como símbolos de adoración. Primero Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 30. Esta decisión marcó el inicio de un alejamiento de las tradiciones religiosas de Jerusalén, creando una identidad religiosa distinta en el norte que más tarde influiría en la formación de la cultura samaritana. A lo largo de los siglos, los reyes del norte continuaron alejándose de las prácticas religiosas del reino del sur. Profetas como Elías y Eliseo denunciaron los actos de idolatría y corrupción en Israel, pero sus esfuerzos a menudo enfrentaron resistencia. Mientras tanto, Jerusalén permanecía como el centro espiritual para los judíos, reforzando la percepción de que el reino del norte era espiritualmente inferior y rebelde. La división también acentuó las diferencias culturales y sociales. El reino del norte, más expuesto a influencias extranjeras debido a su ubicación, desarrolló una cultura más diversa, mientras que el reino del sur mantuvo un mayor conservadurismo religioso. Esta disparidad cultural fue una de las bases para el prejuicio que los judíos del sur nutrirían hacia los samaritanos siglos después. Esta división inicial es fundamental para entender la historia de los samaritanos, pues lanzó las bases para el distanciamiento entre los dos grupos. La separación del reino del norte no fue solo un evento político, sino el inicio de una ruptura espiritual que definiría la relación de los samaritanos con los judíos por generaciones. En 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio bajo el mando de Sargón II. La caída de Samaria, descrita en Segundo Reyes, capítulo 17, fue un momento crítico en la historia de los samaritanos. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a tierras extranjeras, mientras que otros permanecieron y se mezclaron con los pueblos que los asirios trajeron para repoblar la región. Esta política de reubicación de pueblos era una estrategia común de los asirios para prevenir revueltas y crear sociedades culturalmente heterogéneas y sumisas. Los extranjeros que vinieron a Samaria trajeron sus propias prácticas religiosas, lo que resultó en un sincretismo entre la adoración al Dios de Israel y los cultos paganos. Según el relato bíblico, los samaritanos comenzaron a adorar a Dios, pero también servían a sus propios dioses, construyendo altares en lugares altos y practicando rituales que no estaban de acuerdo con la ley de Moisés. Esta mezcla religiosa fue severamente condenada por los judíos, que veían en los samaritanos un ejemplo de apostasía.
Los samaritanos, sin embargo, no veían su práctica religiosa como inferior. Se consideraban los verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham y de los mandamientos entregados a Moisés. La inclusión de elementos extranjeros en su fe era para ellos una adaptación a las circunstancias, pero no un rechazo total al Dios de Israel. Esta percepción creó una tensión aún mayor con los judíos, que se negaban a reconocer a los samaritanos como parte del pueblo escogido. La mezcla cultural también influyó en la sociedad samaritana, haciéndola más abierta a la diversidad, pero al mismo tiempo aislada de los judíos. Este aislamiento cultural y religioso perpetuó los prejuicios entre los dos pueblos, alimentando una rivalidad que superaría siglos. Con el pasar del tiempo, los samaritanos desarrollaron una identidad propia, marcada por su adaptación a las nuevas realidades políticas y sociales. Sin embargo, esta identidad distinta fue frecuentemente vista por los judíos como una traición a las enseñanzas de Moisés y a la alianza con Dios, reforzando aún más el sentimiento de rechazo. Tras el exilio babilónico, los judíos que regresaron a Jerusalén enfrentaron el desafío de reconstruir el templo, símbolo máximo de su fe e identidad como pueblo de Dios. Este momento, descrito en Esdras, capítulo 3, trajo gran esperanza, pero también reveló divisiones profundas. Cuando los samaritanos ofrecieron ayuda para la reconstrucción del templo, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Que también adoraban al Señor, su oferta fue rechazada por los líderes judíos, como Zorobabel y Jesúa. Esdras, capítulo 4, versículo 3. El rechazo fue un hito de exclusión. Para los judíos, la convivencia de los samaritanos con prácticas religiosas sincréticas había comprometido su pureza espiritual. Temían que aceptar la ayuda significara renunciar a la santidad del templo y debilitar su identidad religiosa que estaban reconstruyendo tras el trauma del exilio. Ya los samaritanos vieron en este rechazo una humillación, un signo de arrogancia por parte de los judíos que los trataban como extranjeros y no como hermanos en la fe. Esta exclusión llevó a los samaritanos a reaccionar de forma hostil, conspirando contra la reconstrucción del templo. Enviaron cartas al rey de Persia para desacreditar los esfuerzos de los judíos, acusándolos de planear revueltas. Estos actos de sabotaje retrasaron significativamente la obra, causando gran frustración entre los judíos. La oposición de los samaritanos fue vista como traición, consolidando la animosidad entre los dos pueblos. Además del conflicto político, este rechazo tuvo profundas consecuencias espirituales.
Los samaritanos, tras ser marginados, comenzaron a buscar una identidad religiosa distinta. Aunque continuaron considerándose adoradores del Dios de Israel, su fe siguió un camino separado, centrado en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Este episodio demuestra cómo la reconstrucción del templo, que debería unir al pueblo de Dios, acabó profundizando divisiones y reforzando prejuicios que se volverían difíciles de superar. A partir de este punto, los samaritanos fueron tratados como enemigos y vistos como una amenaza a la santidad de la religión judía. Con la rejección de los judíos y la imposibilidad de participar en la reconstrucción del templo en Jerusalén, los samaritanos volvieron su atención hacia el monte Gerizim. Este monte, ubicado cerca de la antigua ciudad de Siquem, tenía un gran significado histórico y espiritual, pues estaba asociado a las bendiciones proclamadas por Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29. Para los samaritanos era el lugar elegido por Dios para la adoración, superando Jerusalén. En el monte Gerizim, los samaritanos construyeron su propio templo, que se convirtió en el centro de su fe y adoración. Consideraban su práctica religiosa más pura, afirmando que el verdadero lugar de culto había sido establecido allí desde los días de Josué. La elección del monte Gerizim era, para los samaritanos, una reafirmación de su identidad como el verdadero Israel. Esta rivalidad religiosa no era solo teológica, sino también política. Mientras Jerusalén representaba el poder y la unidad del judaísmo, el monte Gerizim simbolizaba la resistencia y la independencia de los samaritanos. Esta disputa intensificó el odio entre los dos grupos, especialmente después de que el templo samaritano fue destruido por Juan Hircano, un líder judío, en el segundo siglo antes de Cristo. Este acto fue visto como una profanación y un intento de borrar la herencia espiritual de los samaritanos. Incluso después de la destrucción del templo, el monte Gerizim continuó siendo un lugar sagrado para los samaritanos, quienes allí realizaban sus festividades religiosas. Este apego al monte Gerizim perpetuó el conflicto con los judíos, que consideraban Jerusalén el único lugar legítimo de adoración conforme estipulado por la ley de Moisés. La importancia del monte Gerizim aparece en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana en Juan, capítulo 4. Cuando ella cuestiona a Jesús sobre cuál era el lugar correcto para la adoración, Jerusalén o el monte Gerizim, él trasciende la disputa al declarar que la verdadera adoración no depende de un lugar específico, sino que se hace en espíritu. Y en verdad, esta respuesta apunta a una nueva relación con Dios, por encima de las divisiones religiosas y geográficas. El rechazo de los samaritanos por los judíos alcanzó nuevos niveles durante el periodo de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Judá retornó del exilio babilónico. La reconstrucción de Jerusalén, incluyendo su templo y muros, era un símbolo del renacimiento espiritual y cultural de los judíos. Sin embargo, esta renovación trajo consigo una postura exclusivista. En Nehemías, capítulo 4, vemos cómo los samaritanos, liderados por Sanbala, se burlaron e intentaron frustrar la reconstrucción de los muros de la ciudad. Este enfrentamiento acentuó el antagonismo entre los dos grupos. Sanbala, un líder influyente de Samaria, vio en la reconstrucción de Jerusalén una amenaza a la estabilidad política de la región. Él y otros samaritanos conspiraron contra Nehemías, tratando de desmoralizar a los judíos y retrasar las obras. Este conflicto no era solo político. Estaba enraizado en las divisiones religiosas y en el rechazo de los samaritanos como parte legítima del pueblo de Dios. Para Nehemías y los judíos, la ayuda de los samaritanos era inaceptable,
ya que sería vista como una contaminación espiritual y moral. Además, Esdras introdujo una reforma rigurosa que incluía la separación de los judíos de sus cónyuges extranjeros. Esta política fue otro golpe para los samaritanos, ya que reforzó la idea de que eran impuros e indignos de participar de la comunidad del pacto. Esdras, capítulo 9, enfatiza la preocupación por la santidad del pueblo judío y su necesidad de evitar alianzas con aquellos que no seguían estrictamente la ley de Moisés. La exclusión de los samaritanos en este período consolidó la separación entre las dos comunidades. Para los judíos, los samaritanos simbolizaban la mezcla indeseable de culturas y religiones, mientras que para los samaritanos, la rechazo judía fue una declaración de hostilidad y superioridad. Esta barrera espiritual y social se volvió cada vez más difícil de superar a lo largo de los siglos. Este episodio resalta cómo el período posexilio no solo restauró la identidad de los judíos, sino también cimentó las diferencias entre ellos y los samaritanos. La rechazo, que comenzó como una defensa de la pureza religiosa, se convirtió en una tradición de exclusión que marcaría profundamente la historia de los dos pueblos. La influencia asiria fue uno de los factores más marcantes en la formación de la cultura samaritana. Tras la caída de Samaria en 722 a.C., los asirios implementaron su política de deportaciones y repoblamiento, trayendo extranjeros de varias naciones para habitar la tierra. Estos pueblos trajeron consigo sus propias religiones, resultando en un sincretismo que moldeó la espiritualidad de los samaritanos. Este contexto es descrito en 2 Reyes, capítulo 17, donde vemos cómo los nuevos habitantes trajeron sus dioses, pero también aprendieron a temer al Señor. Los samaritanos, como remanentes del reino del norte, enfrentaron el desafío de preservar su fe mientras eran expuestos a influencias culturales y religiosas externas. La introducción de prácticas extranjeras creó una fe híbrida que incorporaba elementos de la ley de Moisés, pero también rituales y creencias de otras naciones. Esta mezcla, aunque natural dada la ocupación asiria, fue vista por los judíos como una corrupción de la verdadera religión. Sin embargo, para los samaritanos, esta adaptación fue una forma de supervivencia cultural y espiritual. Ellos continuaron adorando al Dios de Israel, pero bajo la influencia de un contexto multicultural que los tornaba distintos de los judíos. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. El resultado fue una tradición religiosa única, centrada en el Pentateuco samaritano y en la veneración del monte Gerizim. La influencia asiria también moldeó la identidad social de los samaritanos,
que pasaron a ser vistos por los judíos como extranjeros en su propia tierra. Esta percepción era reforzada por la presencia de prácticas religiosas que los judíos consideraban idólatras. Para los samaritanos, sin embargo, su fe era legítima y enraizada en las mismas promesas hechas a Abraham y Moisés. El impacto asirio, por tanto, no fue solo un evento histórico, sino un catalizador para la formación de una identidad cultural y religiosa que colocaría a los samaritanos en conflicto con los judíos por generaciones. Esta identidad única garantizó su supervivencia, pero al costo de su aceptación por el resto del pueblo de Israel. En el período intertestamentario, judíos y samaritanos enfrentaron nuevos desafíos políticos y religiosos que profundizaron su rivalidad. Durante este tiempo, el dominio de imperios extranjeros, como el griego y el romano, afectó a ambas comunidades, pero de maneras diferentes. Mientras los judíos buscaban preservar su identidad religiosa en torno al templo de Jerusalén, los samaritanos reafirmaron su devoción al monte Gerizim, fortaleciendo la separación entre los dos grupos. Un episodio marcante de este periodo fue la destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim por el líder judío Juan Hircano a finales del segundo siglo antes de Cristo. Hircano, buscando consolidar el poder judaico en la región, consideró el templo una afrenta a la centralidad de Jerusalén y decidió destruirlo. Para los samaritanos, esto fue un acto de sacrilegio, generando resentimiento y un sentido de injusticia que perpetuó el odio entre los dos pueblos. Además, la rivalidad fue intensificada por disputas políticas. Los samaritanos, frecuentemente alineados a potencias extranjeras como los seleucidas y los romanos, eran vistos por los judíos como traidores. Por otro lado, los samaritanos acusaban a los judíos de exclusivismo religioso y político, rechazando su autoridad sobre toda la región. Estas tensiones generaron confrontaciones que fueron registradas en fuentes históricas, como las obras de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo. La tensión religiosa se reflejaba también en el cotidiano. Los judíos evitaban cualquier contacto con los samaritanos, hasta el punto de desviar sus caminos para no pasar por Samaria. Esta animosidad mutua se volvió tan arraigada que, en el tiempo de Jesús, cualquier interacción entre los dos pueblos era vista como un escándalo, simbolizando la barrera cultural, espiritual y social que los separaba. Este período de conflicto moldeó el escenario que encontramos en el Nuevo Testamento, donde la hostilidad entre judíos y samaritanos es frecuentemente mencionada. Esta rivalidad, enraizada en siglos de historia, tornaba cualquier intento de reconciliación algo extraordinario. Como veremos en las acciones de Jesús, la parábola del buen samaritano, narrada en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, es una de las pasajes más emblemáticas del ministerio de Jesús. Esta historia quiebra las expectativas culturales y religiosas de la época, destacando a un samaritano como el héroe que demuestra compasión y amor al prójimo, en contraste con figuras religiosas judías que ignoran a un hombre herido a la orilla del camino. La elección de un samaritano como protagonista fue una provocación directa a las normas de la sociedad judía. Para los judíos, los samaritanos eran vistos como herejes y enemigos. Sin embargo, Jesús usa la figura del samaritano para enseñar que el amor al prójimo trasciende barreras étnicas y religiosas, mostrando que la verdadera piedad está en las acciones y no en la identidad o el estatus. La parábola también expone la hipocresía de líderes religiosos que, a pesar de su posición, fracasaron en actuar con misericordia. El sacerdote y el levita, que pasan junto al hombre herido sin ayudarlo, representan una religiosidad superficial,
mientras que el samaritano, que era rechazado por la sociedad judía, ejemplifica la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Además de desafiar prejuicios, esta historia refleja la esencia del Evangelio, un llamado a la compasión universal y a la ruptura de barreras sociales. Para los oyentes de Jesús, especialmente los judíos, esta lección era revolucionaria, pues colocaba al samaritano, un enemigo tradicional, como modelo de amor y bondad. Esta parábola no solo desafiaba los prejuicios de la época, sino que también apuntaba al propósito mayor de Jesús: reconciliar a todas las naciones y pueblos en una relación restaurada con Dios. A través de la figura del buen samaritano, Jesús mostró que la verdadera adoración a Dios se demuestra en el cuidado por los necesitados, independientemente de quiénes sean. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, registrado en Juan, capítulo 4, es una de las interacciones más significativas del Nuevo Testamento. Al parar en el pozo de Jacob, en Samaria, Jesús quiebra varias normas culturales al conversar con una mujer, y más aún, una mujer samaritana. En ese contexto, los samaritanos eran despreciados por los judíos, y las mujeres ocupaban una posición subordinada en la sociedad. El diálogo entre Jesús y la mujer es, por lo tanto, sorprendente y lleno de significado. Jesús inicia la conversación pidiendo agua, lo que ya es un acto de humildad y ruptura de barreras. La mujer sorprendida cuestiona cómo él, siendo judío, se atreve a hablar con ella. Esta interacción revela no solo el rechazo que los samaritanos enfrentaban, sino también el deseo de Jesús de trascender estas divisiones. Él entonces habla sobre el agua viva, ofreciendo una nueva perspectiva espiritual que sobrepasa los límites religiosos establecidos. Durante el diálogo, Jesús menciona detalles de la vida de la mujer, como sus múltiples relaciones, mostrando que Él la conoce profundamente. En vez de condenarla, Él la conduce a una comprensión más profunda de quién es Él, revelándose como el Mesías. Esta revelación es notable, pues es una de las primeras veces que Jesús se declara abiertamente como el Cristo, y Él hace esto a una samaritana, alguien marginado tanto por su origen como por su vida personal. El diálogo también aborda la cuestión del lugar de adoración. La mujer menciona la disputa entre Jerusalén y el monte Gerizim, a lo que Jesús responde que el tiempo vendrá en que la verdadera adoración no se limitará a un lugar, sino que será en espíritu y en verdad. Esta declaración apunta a la universalidad del mensaje de Jesús, que trasciende barreras culturales y religiosas. Transformada por este encuentro, la mujer deja su cántaro y corre hacia la ciudad, convirtiéndose en una de las primeras en anunciar a Jesús como el Mesías. Su actitud destaca el impacto transformador del Evangelio, que alcanza incluso a aquellos que eran considerados los más despreciados por la sociedad. Los samaritanos, frecuentemente rechazados por los judíos, ocupan un papel destacado en algunos pasajes del Nuevo Testamento, sirviendo como ejemplos de compasión y fe genuina. Jesús utilizó a los samaritanos para demostrar que el verdadero discipulado y obediencia a Dios no dependen de etnia o estatus religioso, sino de actitudes y acciones. La parábola del buen samaritano, narrada en Lucas, capítulo 10, ilustra esta verdad al presentar a un samaritano como el único dispuesto a ayudar a un hombre herido, mientras que los religiosos judíos pasan de largo. Otro ejemplo significativo está en Lucas, capítulo 17, cuando Jesús cura 10 leprosos. Después del milagro, solo uno de los curados regresa para agradecer a Jesús, y él es un samaritano. Jesús destaca este acto de gratitud, contrastándolo con la indiferencia de los otros, que eran judíos.
Este evento resalta que la fe verdadera puede encontrarse donde menos se espera, desafiando los prejuicios de la época y señalando la universalidad del Evangelio. Además, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Juan capítulo 4, refuerza el papel de los samaritanos como ejemplos de transformación espiritual. La mujer, inicialmente escéptica, se convierte en una evangelista en su comunidad, mostrando cómo la fe puede trascender barreras culturales y religiosas. Su historia simboliza la inclusión y el poder del Evangelio en alcanzar a aquellos que son marginados. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Los samaritanos también desempeñaron un papel en la proclamación inicial del Evangelio. En Hechos, capítulo 8, Felipe, el evangelista, predica en Samaria, y muchos samaritanos reciben el mensaje de Jesús con alegría. Este evento es un hito en la historia de la Iglesia, mostrando que el Espíritu Santo estaba disponible para todos, independientemente de su origen. La inclusión de los samaritanos como ejemplos de compasión y fe es un mensaje poderoso de reconciliación y unidad. Jesús, al destacar la bondad y la fe de los samaritanos, desafió los prejuicios de la época y apuntó a la visión del reino de Dios, donde todas las personas son igualmente valoradas. Los discípulos de Jesús, como judíos del primer siglo, compartían los prejuicios comunes contra los samaritanos. Este conflicto se demuestra claramente en Lucas capítulo 9, cuando Jesús y sus discípulos pasan por una aldea samaritana. Los habitantes rechazan la presencia de Jesús, y Santiago y Juan, indignados, piden permiso para invocar fuego del cielo y destruir la aldea. La reacción de Santiago y Juan refleja no solo la hostilidad entre judíos y samaritanos, sino también la falta de comprensión inicial de los discípulos sobre la naturaleza del ministerio de Jesús. Ellos todavía estaban atrapados en la mentalidad de juicio y exclusión, mientras que Jesús buscaba un reino de amor e inclusión. En lugar de permitir el castigo, Jesús reprende a los discípulos, enseñándoles que el camino del reino está marcado por la misericordia y no por la venganza. Con el tiempo, los discípulos comenzaron a entender la misión universal de Jesús, que incluía incluso a los samaritanos. Este entendimiento se vuelve evidente en Hechos capítulo 8, cuando Felipe predica en Samaria y muchos samaritanos aceptan el mensaje del Evangelio. Pedro y Juan, que antes querían destruir una aldea samaritana, son enviados a Samaria para confirmar la obra de Felipe y orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Esta transformación en la actitud de los discípulos refleja el impacto del ministerio de Jesús en sus corazones y mentes. Aprendieron a ver a los samaritanos no como enemigos, sino como parte de la familia de Dios. El rechazo inicial dio
Paso a la aceptación y al deseo de incluir a los samaritanos en la comunidad de fe. Este cambio es un testimonio del poder del Evangelio para transformar prejuicios profundamente arraigados. El viaje de los discípulos de la hostilidad a la aceptación de los samaritanos es un ejemplo del proceso de renovación que todos los seguidores de Jesús deben experimentar. Después de la resurrección de Jesús, los samaritanos desempeñaron un papel crucial en la expansión inicial del Evangelio. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús instruye a sus discípulos a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta orden coloca a Samaria como una etapa esencial en la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. El cumplimiento de esta orden comienza en Hechos, capítulo 8, cuando Felipe predica en Samaria. Su mensaje es recibido con gran alegría y muchos samaritanos son bautizados, incluyendo a Simón el mago. Este evento marca la primera gran expansión del Evangelio fuera de Jerusalén, mostrando que el mensaje de Jesús es para todos los pueblos, no solo para los judíos. La inclusión de los samaritanos en el plan de salvación fue confirmada por la visita de Pedro y Juan a Samaria. Al orar por los nuevos creyentes, testificaron del Espíritu Santo siendo derramado sobre los samaritanos, un evento que reafirmó que Dios no hace acepción de personas. Esta confirmación fue crucial para establecer la unidad de la iglesia primitiva, compuesta por judíos y samaritanos. Además, el éxito de la predicación en Samaria abrió el camino para la expansión del Evangelio entre los gentiles. La receptividad de los samaritanos mostró que el reino de Dios era inclusivo, rompiendo barreras culturales y religiosas. Esta etapa preparó a los discípulos para entender que la salvación en Cristo estaba disponible para todos, independientemente de su origen. Los samaritanos, al aceptar el mensaje de Jesús, se convirtieron en un ejemplo de cómo el Evangelio puede reconciliar divisiones históricas y unir personas de diferentes contextos en una nueva comunidad de fe. El monte Gerizim ocupa un lugar central en la identidad espiritual de los samaritanos. Ellos creen que fue allí donde Abraham preparó el sacrificio de Isaac y que el monte fue elegido por Dios como el verdadero lugar de adoración. Esta convicción está basada en su interpretación del Pentateuco samaritano, que difiere del texto judío tradicional. Históricamente, el monte Gerizim fue visto como un lugar de bendiciones, como se menciona en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29. Para los samaritanos, simboliza la alianza entre Dios e Israel, siendo un lugar sagrado que conecta su fe a las raíces del pueblo de Dios. Incluso después de la destrucción de su templo en el monte Gerizim, los samaritanos continuaron venerándolo como su centro espiritual. Realizaban sacrificios y festividades en el monte, preservando sus tradiciones religiosas en medio del rechazo y la persecución. Esta fidelidad al monte Gerizim es una expresión de su identidad religiosa y cultural. El monte Gerizim también representa la resistencia de los samaritanos a la centralización religiosa en Jerusalén. Su devoción al monte es una afirmación de su creencia de que son los verdaderos guardianes de la fe de Israel. Esto refuerza su separación de los judíos, que consideran a Jerusalén como el único lugar legítimo de adoración. En el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, registrado en Juan capítulo 4, el monte Gerizim se menciona como un punto de disputa. Jesús, sin embargo, trasciende esta cuestión, enseñando que la verdadera adoración no está limitada por lugares físicos, sino que se hace en espíritu y en verdad, uniendo a todos los adoradores de Dios.
Los samaritanos reconocían solamente el Pentateuco como escritura, rechazando los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento aceptados por los judíos. Esta diferencia en la aceptación del canon contribuyó a la separación religiosa entre los dos grupos. Aún así, los samaritanos mantenían una reverencia por las figuras de Abraham, Isaac, Jacobo y Moisés, considerándose los verdaderos herederos de su fe. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente denunciaban los pecados del Reino del Norte, incluyendo la idolatría practicada en Samaria. Por esta razón, los samaritanos rechazaban los mensajes proféticos que consideraban desfavorables a ellos. Este rechazo reforzó su identidad distinta, aislándolos aún más de los judíos del Reino del Sur. Aún así, los samaritanos preservaron tradiciones relacionadas con la ley de Moisés, como los sacrificios y las fiestas religiosas, esforzándose por mantener su fidelidad a la alianza con Dios. Para ellos, los profetas no agregaron a la revelación divina entregada por Moisés, que consideraban suficiente para guiar su fe y práctica. Este enfoque exclusivo en el Pentateuco influyó en su teología, tornándola diferente del judaísmo que se basaba en una visión más amplia de las Escrituras. A pesar de las diferencias, los samaritanos compartían con los judíos la esperanza de un Mesías que traería redención y restauración para el pueblo de Dios. La relación de los samaritanos con los profetas refleja su intento de preservar una identidad religiosa única en medio del rechazo y las tensiones históricas. Esta identidad, aunque cuestionada, fue fundamental para su supervivencia como pueblo hasta los tiempos de Jesús. El inicio de la Iglesia cristiana, registrado en Hechos de los Apóstoles, trajo un momento sin precedentes de reconciliación entre judíos, samaritanos y gentiles. La misión de Jesús no era solo para un pueblo o nación, sino para todos los pueblos, incluyendo aquellos que habían sido históricamente rechazados o marginados. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Esta visión universal comenzó a tomar forma en la predicación de Felipe en Samaria, como se narra en Hechos capítulo 8, donde muchos samaritanos oyeron y aceptaron el Evangelio, siendo bautizados en nombre de Jesucristo. Este episodio fue revolucionario, pues mostró que el Espíritu Santo estaba disponible para los samaritanos, rompiendo siglos de barreras culturales y religiosas. La presencia de Pedro y Juan para confirmar la fe de los samaritanos fue igualmente simbólica, ya que eran apóstoles que inicialmente compartían el prejuicio contra este pueblo.
Al testimoniar el Espíritu Santo descendiendo sobre los samaritanos, Pedro y Juan no solo reconocieron su inclusión en el reino de Dios, sino que también reafirmaron la unidad que Jesús había prometido entre todos sus seguidores. Esta reconciliación no estuvo exenta de desafíos. Muchos judíos cristianos aún luchaban con la idea de que samaritanos y gentiles podrían ser incluidos en la nueva alianza. Sin embargo, los apóstoles trabajaron incansablemente para enseñar que en Cristo no había distinción entre judío, samaritano o gentil. Este principio, claramente expresado en las cartas de Pablo, especialmente en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, se convirtió en la base teológica para la unidad de la iglesia primitiva. La reconciliación entre samaritanos y cristianos fue un hito que apuntaba hacia el propósito mayor del Evangelio: derribar las barreras que dividen a la humanidad y crear una nueva comunidad basada en el amor y la fe. Este movimiento no solo trajo paz entre judíos y samaritanos, sino que también sentó las bases para la expansión del cristianismo como una religión universal, accesible para todos. El ejemplo de la inclusión de los samaritanos es un recordatorio poderoso de que el Evangelio trasciende divisiones históricas y culturales. Nos enseña que la verdadera reconciliación solo es posible a través de Cristo, que une los corazones en un propósito común: la adoración a Dios en espíritu y en verdad. En el primer siglo, los samaritanos ocupaban una posición cultural e histórica compleja. Su relación con los judíos estaba marcada por hostilidad mutua, pero también por interacciones inevitables debido a la proximidad geográfica. Mientras Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, Samaria era frecuentemente evitada por los viajeros judíos, que preferían rutas más largas para no pasar por su territorio. Esta segregación no solo reflejaba el prejuicio religioso, sino que también reforzaba las tensiones sociales entre los dos pueblos. Culturalmente, los samaritanos tenían características únicas que los diferenciaban tanto de los judíos como de los gentiles. Su religión, basada en el Pentateuco samaritano, era central para su identidad, así como el monte Gerizim, que seguía siendo el lugar de adoración y sacrificio. Ellos preservaban rituales antiguos, como la celebración de la Pascua en el monte Gerizim, pero eran frecuentemente vistos como herejes por los judíos, que despreciaban sus prácticas y creencias. Históricamente, los samaritanos también enfrentaron desafíos políticos. Bajo el dominio romano, vivían en una posición ambigua. No eran considerados completamente judíos, pero tampoco eran tratados como gentiles. Esta posición los volvía vulnerables a persecuciones y marginación, pero también les daba cierta libertad para practicar su fe. Los romanos, interesados en mantener la paz, frecuentemente mediaban los conflictos entre judíos y samaritanos, pero raramente favorecían a un lado u otro. Este contexto histórico ayuda a explicar la profundidad de las tensiones que Jesús enfrentó al interactuar con samaritanos. Su decisión de viajar por Samaria e involucrarse con sus habitantes, como en el caso de la mujer en el pozo de Jacob, fue un acto de desafío a las normas culturales de su época. Estas interacciones no solo demostraron el propósito inclusivo de su misión, sino que también prepararon el terreno para la inclusión de los samaritanos en la iglesia primitiva. Los samaritanos del primer siglo son un ejemplo de cómo las identidades religiosas y culturales pueden ser moldeadas por siglos de conflicto y resistencia. A pesar de las dificultades, mantuvieron su fe y tradición, dejando un legado que sigue inspirando reflexiones sobre reconciliación e inclusión.
Los samaritanos, frecuentemente recordados por su rechazo y marginación, nos ofrecen lecciones teológicas y espirituales profundas. Su historia de separación y reconciliación refleja la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad de trascender prejuicios para abrazar el amor y la unidad que Dios desea para su pueblo. Una de las lecciones más poderosas viene de la parábola del buen samaritano. Jesús utilizó un personaje rechazado para ejemplificar el amor al prójimo, desafiando prejuicios y redefiniendo la espiritualidad como una práctica activa de compasión. Esta parábola nos enseña que la verdadera adoración a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que están en necesidad. Además, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob nos recuerda que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, independientemente de su origen o pasado. Esto nos desafía a examinar nuestras propias barreras culturales y religiosas, reconociendo que la gracia de Dios es para todos. La inclusión de los samaritanos en el plan de salvación ejemplifica el corazón del Evangelio, la reconciliación de todas las personas en Cristo. Los samaritanos también nos enseñan sobre perseverancia e identidad. A pesar de siglos de rechazo, mantuvieron su fe y tradiciones, demostrando la importancia de permanecer fiel a las convicciones espirituales en medio de las adversidades. Su resiliencia nos desafía a valorar nuestra herencia espiritual, al mismo tiempo que nos abrimos a nuevas formas de entendimiento y unidad. Por último, la historia de los samaritanos nos apunta hacia el futuro. En un mundo aún marcado por divisiones y prejuicios, somos llamados a vivir como testigos del reino de Dios, promoviendo la reconciliación y el amor entre todos los pueblos. Los samaritanos, alguna vez rechazados, se convirtieron en un símbolo de inclusión y restauración, recordándonos que el propósito de Dios es unir a la humanidad en adoración y paz.